el sujeto gramatical. Muy bien, Jesús, el sujeto gramatical. Por su estructura, la oración podía ser bimembre o también unimembre, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros es la estructura de la oración bimembre. Piero, ¿qué tal, Piero? La oración bimembre, ¿no? Y una oración bimembre en su estructura se reconoce un sujeto y también un predicado, ¿cierto? Sujeto y un predicado. Y vamos a estudiar justamente esa estructura de la oración bimembre. Vamos a comenzar con el sujeto. Cuando tú analizas sintácticamente una oración bimembre, voy a decir oración, la magia para no estar. Cuando tú analizas sintácticamente una oración, la primera partición que haces es sujeto y predicado. Profe, disculpe, a mí me pido de buscar el objeto directo. Mal. Primero, sujeto, y por ende, una vez que tienes el sujeto, la estructura restante va a ser el predicado. Entonces, la primera partición que tienes que hacer, sujeto, y por ende, el predicado. Después ya hablamos de lo de, del MD, de la posición, de lo I, etcétera, etcétera. No, pero eso es lo primero que tienes que hacer. ¿No? Reconocer el sujeto y el predicado. Y justo hoy día vamos a hablar del sujeto. ¿Ya? Vamos entonces a nuestra clase. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabes. ¿No? Ahí el chat. A manera de introducción, Lumbrerita nos recuerda que una palabra puede ser una oración, siempre y cuando esté cargada de una intencionalidad y exprese una idea completa. Vamos. Ya es una oración que expresa una idea completa que puede ser, vamos, o sea, te estoy diciendo que me sigas, o vamos, tú puedes, no te rindas. Está cargada de una intención. Puede ser un mandato o puede ser una exclamación. Y la oración, como conversamos la clase pasada, es la mínima unidad comunicativa. Posee sentido completo, intención e independencia sintáctica, ¿no? Hay dos tipos por su estructura, la oración bimembre y la oración unimembre. La bimembre es la que puede dividirse en sujeto y predicado. Los padres educan a sus hijos. Ahí tengo mi sujeto. ¿Cómo hallo mi sujeto? Ubico mi verbo y le antepongo un pronombre personal tónico. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Concordancia sería ellos, ¿no? Ellos educan a sus hijos. ¿Quiénes educan a sus hijos? Los padres, ¿no es cierto? Mi sujeto, y vamos adelantando ya que el sujeto es de quién, de qué o de quién se habla en la oración, ¿no es cierto? Y aquí yo estoy hablando de los padres, que ¿qué hacen? ¿Qué cosa? Que educan a sus hijos. Sujeto predicado, esa es una oración bimembre. Celebremos nuestro aniversario, nosotros. ¿Dónde está el nosotros? No está. Ah, profe, a eso se llama sujeto tácito o implícito. Hay, pero no está escrito en la oración. Y una oración unimembre no puede dividirse, ¿no? En sujeto y predicado, prohibido arrojar basura, adelante, una oración exhortativa, una oración también, ¿no? Imperativa o exhortativa, pero no puede dividir en sujeto y predicado. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es la oración bimembre, es la estructura de la oración bimembre. Objetivos, reconocer correctamente el sujeto, porque es el punto de partida para el análisis sintáctico de una oración gramatical. Identifica la estructura interna del sujeto, cuáles son sus elementos, y también diferenciar las clases de sujeto. Ahí tienen la definición. Futuros cachimbos y cachimbas. El sujeto gramatical. Es la parte de la oración bimembre del cual se dice algo. Es una definición tradicional con criterio lógico, pero eso viene a ser el sujeto, es de quién o de qué se habla en la oración. Esa pequeña definición tradicional, lógica, ¿no? Que nos han enseñado en el colegio incluso desde primaria, es importante, ¿eh? ayuda a reconocer el sujeto,
o en todo caso, a comprobar si la estructura que ha hallado es el sujeto. Simple, ¿eh? Pero funcional esa definición. Que ese sujeto es de quién o de qué se habla. Y en ese orden, ¿eh? De quién o de qué se habla en la oración. Está formado por una frase nominal. Recuerden que una frase nominal es toda construcción gramatical que tiene como núcleo a un sustantivo, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, protesta. Es decir, la protesta juvenil. Esa frase nominal, la protesta juvenil, puede funcionar como sujeto. Es una frase nominal que tiene como núcleo el sustantivo protesta, que a su alrededor puede presentar modificadores, ¿no? Esa es una frase nominal, no se olviden ya. Esta construcción gramatical que tiene como núcleo a un sustantivo. El vaso de vidrio es una frase nominal. Es una frase nominal. El periodista polémico es una frase nominal. El periodista polémico es una frase nominal. Y esta frase nominal puede funcionar como sujeto. ¿Ah? Ejemplos. Aquellos peruanos protestan contra la corrupción. ¿De quiénes estoy hablando yo? Profe, usted está hablando de los peruanos que están haciendo esto. Mi sujeto va a ser, obviamente, aquellos peruanos. Y la estructura restante será el predicado. En el parque, el perro ladra a los desconocidos. ¿De quién estoy hablando? Usted está hablando del perro, profe, que hace algo. Ah, ya, sujeto. Y la estructura restante es un predicado. En este caso, el predicado es un predicado fragmentado o discontinuo, ¿no? El sujeto, como puedes ver, puede estar al inicio, que es el orden lógico, ¿no? Que debe tener una oración, el sujeto debe estar al inicio, pero hay casos donde el sujeto puede estar al medio. En época de otoño caen las hojas del árbol. ¿De qué estoy hablando yo? Profe, usted está hablando de las hojas que se caen. Ah, ya. Las hojas del árbol sería mi sujeto, que en este caso estaría al final. A los congresistas les interesa el poder político. Muy bien. ¿De qué estoy hablando yo? Yo estoy hablando del poder político, que les interesa a alguien, ¿no? A alguien le interesa el poder político, ¿no? El primer sujeto va a ser el poder político. Entonces, como puedes ver, en un sentido tradicional, con un criterio lógico, el sujeto es de quién o de qué se habla en la oración. Y está formado por una frase nominal. Aquí los peruanos, el perro, las hojas del árbol, el poder político. ¿Por qué son frases nominales? Porque tienen como núcleo a un sustantivo. Peruano, perro, hojas, poder. ¿Cómo lo reconozco? Hay varias formas, lo pongo todo, ¿ya? Hay varias formas de hallar el sujeto. Seguro tú tendrás alguna idea por ahí. O tendrás ya algún mecanismo de cómo reconocer el sujeto, ¿no? Yo te propongo lo que estaba haciendo al inicio, ¿no? O sea, para hallar mi sujeto, yo identifico primero al verbo. Eso es lo primero. Recuerda que verbo es cuando está conjugado, ¿eh? Caminé, caminaste, caminaron, yo caminé, tú caminaste, ellos caminaron, caminarán, ustedes caminarán. Pero lo primero que hago es reconocer al verbo. Una vez que tengo al verbo, por ejemplo, los aportes millonarios a la campaña los investigará la comisión, ubico mi verbo, investigará, le antepongo un pronombre personal tónico, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Si veo que no habla de seres vivos o personificados, uso el pronombre personal neutro ello. En este caso, investigará, yo voy a decir, ¿no? Ella investigará los aportes millonarios. ¿Quién investigará los aportes millonarios? La comisión. Así lo van a hallar. Ubicas al verbo,
le antepones un pronombre personal y de ahí te preguntas en este orden quién o qué. Si en una oración yo tengo ambas posibilidades de preguntarme quién o qué, como en este caso, porque puede haberme preguntado quién investigará o qué investigará la comisión, puede haberme hecho esas ambas preguntas, ¿quién, quién investigará los aportes millonarios? ¿Qué investigará la comisión? Cuando en una oración tienes ambas posibilidades, para ayer el sujeto manda a quién. Manda a quién. ¿Está correcta la redacción del texto? Bueno, yo voy a decir ello. Ello está correcto. ¿No? ¿Qué está correcto? La redacción del texto. Ello está correcto. ¿Qué está correcto? La redacción del texto. Es importante tu participación en la clase. Ello es importante. ¿Qué es importante? Tu participación. Así se halla el sujeto, ¿ya? Ya lo que quede es practicar. Es como hay mi sujeto, verbo, le antepongo un pronombre personal tónico, yo, tú, él. Si veo que no son seres vivos, le antepongo el ello. Y para confirmar, me hago la pregunta quién o qué en ese orden. Teniendo en cuenta que el sujeto es de quién o de qué se habla. Una observación, como dice Lumbreritas, no confundir al sujeto con el vocativo. El vocativo, me parece que lo conversamos ya en una oportunidad, el vocativo es un elemento extraoracional. No forma parte ni del sujeto ni del predicado. El vocativo es a quien yo me dirijo, mi interlocutor, a quien yo le estoy hablando. Ariana, no pienses solamente en ti. Ariana viene a ser mi vocativo porque yo le estoy hablando a ella. Entonces no va a ser sujeto. Algunos le llaman el falso sujeto. Ahí el sujeto sería pienses tú, ¿no? Tú no pienses en ti. Sujeto tácito, tú. Te apoyaré, alumno, en tu preparación. Ustedes saben que el vocativo es móvil en la oración. El vocativo puede estar al inicio, puede estar al medio o puede estar al final, pero el vocativo no forma parte de la oración, es el falso sujeto. El vocativo es a quien yo me dirijo. Señores, nosotros elegiremos, ahí mi sujeto y nosotros. Señores viene a ser el vocativo porque es a quien yo le hablo. Otra precisión es que el sujeto no inicia con preposición. Ya ustedes conocen las preposiciones porque las memorizaron, ¿no? Tuvieron que memorizarlas para reconocerlas. No empieza con A, entonces yo no puedo, a los ciudadanos, eso no puede funcionar como sujeto. Esa frase nominal, porque de hecho lo es, no puede funcionar como sujeto. A los ciudadanos, al Congreso, no puede ser sujeto. Con imágenes, de madera, o sea, un sujeto no inicia con preposición. A los congresistas les interesa la impunidad, ellos les interesa a los congresistas. Así es mi sujeto, verbo, ¿no? Ellos les interesa. ¿Qué les interesa? La impunidad sujeto. Profe, ¿por qué no a los congresistas? Un sujeto no se encabeza con preposición. De tal palo, tal astilla. Profe, ¿dónde está mi verbo? Usted dijo que hay que ubicar al verbo. No lo veo. ¿Seguro que no lo ves al verbo? ¿Qué dices tú? ¿No se ve el verbo? Sí, ¿no es cierto? La coma, profe. La coma elíptica que reemplaza el verbo. Es como si hubiera dicho de tal palo es tal astilla. De es va a ser mi verbo. Y voy a decir así, no, él es de tal palo. ¿Quién es de tal palo? Tal astilla sería mi sujeto. Y de tal palo no lo puede ser porque un sujeto no lleva preposición. A ver, reconozcamos el sujeto. Échale un ojito un rato, a ver. Usa el método que te he propuesto. ¿Eh? Verbo, pronombre, pregunta.
Reconozco el verbo, le antepongo un pronombre yo, tú, él, en caso de que no sean personas, ello, y me pregunto quién o qué en ese orden. Y para confirmar, fíjate que sea de quién o de qué se habla, teniendo en cuenta las observaciones que hemos visto, obviamente. Diferenciando del vocativo, que un sujeto no se encabece con preposición. A ver, fíjate. A ver, ¿qué dice? En la primera, el fin de semana llegaron los turistas a las ruinas construidas por los incas. A ver, maestro, dirás tú, ¿no? Mi verbo. ¿Cuál es mi verbo? Llegaron. Está conjugado, ¿no? Llegaron. Muy bien. Le antepones un pronombre personal y por el verbo sería ellos, ¿no? Ellos llegaron a las ruinas construidas por los incas. Y me pregunto, ¿no? ¿Quiénes llegaron a las ruinas construidas por los incas? Los turistas. Bueno, y si me fijo de quién estoy hablando yo estoy hablando de los turistas. ¿Qué cosa? Que han hecho algo, ¿no? Han llegado este fin de semana, ¿no? Los turistas. Así, verbo, pronombre, pregunta, ¿no? Ellos llegaron. ¿Quiénes llegaron el fin de semana? Los turistas. Ya tienes tu sujeto. Las preguntas de lenguaje las resuelvo con bastante concentración. Profe, ubico mi verbo, resuelvo. Le antepongo un pronombre, yo resuelvo las preguntas. ¿Quién resuelve las preguntas? Yo, pero ¿dónde está yo? Bueno, profe, no está escrito, pero si hay un sujeto, obvio que sí, que es un sujeto tácito o implícito. La siguiente, claro, profe, busco mi verbo, donaron, tácito, ¿no? Ellos donaron una variedad de víveres. ¿Quiénes donaron una variedad de víveres? Ellos. Profe, ¿por qué no puede ser una variedad de víveres? Pero responder a la pregunta, ¿qué donaron? Claro, pero no te olvides, cuando en una oración tú tienes ambas posibilidades de preguntarte, ¿quiénes donaron víveres? ¿No? O ¿qué donaron a los damnificados? Ahí el sujeto manda la pregunta, ¿quién? ¿No? ¿Quiénes donaron? Ellos donaron algo, ¿no? La siguiente, profe, buscan, ¿no? Verbo, este es el primer paso. Digo, ellos buscan un progreso profesional. ¿Quiénes buscan un progreso profesional? Jóvenes como nosotros. Con el efecto. Correcto, jóvenes como nosotros. La 5, mi verbo, profe, nunca se olvidó, saldrán. Ellos saldrán con todas las medidas de bioseguridad. ¿Quiénes saldrán con las medidas de bioseguridad? Los tres. En ese caso, es un pronombre, ¿no? No hay problema, porque ustedes saben que el pronombre reemplaza a un sustantivo o frase nominal y cumple las mismas funciones que el sustantivo. Señora, ¿me vende por favor ese producto de limpieza? Ah, señora, ni siquiera la vas a mirar porque eso es un vocativo, ¿no? Así que lo saco. Me vende esos productos de limpieza. Le antepongo, ubico mi verbo, vende, le antepongo un pronombre, usted me vende eso, tácito, ¿no? La 7. Claro, busca tu verbo, ocasiona, ello ocasiona estrés. ¿Qué ocasiona estrés? La congestión vehicular, ¿no es cierto?
Algunos dirán, profe, ya, ok, a ver, ocasiona, vamos a personificarlo, ¿ya? Ella ocasiona mucho estrés. ¿Quién ocasiona mucho estrés? La congestión vehicular. No lo estoy personificando, ¿no? Ella ocasiona mucho estrés. La congestión vehicular sería mi sujeto. Si voy a la definición lógica, ¿de quién estoy hablando yo? ¿Estoy hablando del estrés? No. Yo estoy hablando de la congestión vehicular que en ciertas horas genera esto, ocasiona esto. Pero ¿por qué no puede ser mucho estrés? Me puedo preguntar también qué ocasiona. ¿Qué ocasiona la congestión vehicular? Claro, pero repito, en una oración, cuando tienes ambas posibilidades, preguntarte, ¿quién ocasiona el estrés o qué ocasiona la congestión vehicular? Para el sujeto manda quién. Y como también te decía, por un sentido lógico, ¿de quién estoy hablando yo? ¿Del estrés? No. Yo estoy hablando de la congestión que está ocasionando esto. La 8. Ubicas tu verbo, interesa. A los chilenos no puede ser sujeto porque tiene una A. Un sujeto no se encabeza con preposición. Así que, como no veo ser vivo, antepongo ello, ¿no? Ello les interesa a los chilenos. ¿Qué les interesa a los chilenos? El plebiscito de cambio de la Constitución sería mi sujeto. Ello les interesa. ¿Qué les interesa? El plebiscito de cambio de la Constitución. Cayeron varios perdigones en el cuerpo de los manifestantes pacíficos. Lamentable, ¿no? Lamentable lo que ocurrió. Cayeron varios perdigones en el cuerpo de los manifestantes pacíficos. Yo voy a decir, cayeron en mi verbo, ¿no? En el cuerpo no puede ser porque tiene en de los manifestantes, no, porque tiene de ellos cayeron en el cuerpo. ¿Qué cayeron en el cuerpo? Varios perdigones. Es importante la decisión electoral de los candidatos presidenciales. Es importante la decisión electoral de los candidatos presidenciales. Entonces, yo tengo mi verbo es, ¿no? Ello es importante. ¿Qué es importante? La decisión electoral de los candidatos presidenciales. Captura la vertigre. Creo que ahí queda, ¿sí? Captúrenlo. Como para hallar el sujeto es importante reconocer al verbo, es el punto de partida del análisis. El verbo es el que está conjugado, no se olviden, ¿no? Ayuda a saber que, no sé si se acuerdan ustedes de los verbos intransitivos puros, aquellos que generalmente no tienen o de, lo mencionamos me parece, ¿no? ¿Se acuerdan de gustar, agradar, interesar, caer, crecer, brotar, surgir, florecer, nacer, morir, por ejemplo? Esos verbos que son bien utilizados en examen de admisión porque confunde al joven. Esos verbos, el sujeto lo halla con eso, con el pronombre eso. Cayó eso, creció eso, brotó eso, surgió eso, floreció eso, nació eso, murió eso. En esos verbos, llamados intransitivos puros, gustar, interesar, agradar, caer, crecer, brotar, florecer, surgir, nacer y morir, el sujeto lo hayas con eso nada más. Con eso. Bien, antes de seguir, quiero ver al pueblo. Uh-huh. A ver, te digo. Mm, en estos tiempos, ¿no?
en estos tiempos hay muchos problemas sociales. ¿Quién me dice cuál es el sujeto en esa oración? En estos tiempos hay muchos problemas sociales. ¿Cuál es el sujeto? Muy bien, Sofía me da su opinión. Saomi también, Valeria. En estos tiempos hay muchos problemas sociales. Yo sé también, parece que la mayoría, Eliana, está de acuerdo con muchos problemas, tiene también muchos problemas sociales. ¿No? La mayoría me está diciendo así, ¿ah? En estos tiempos hay muchos problemas sociales. Me está diciendo que el sujeto vendría a ser la frase nominal, muchos problemas sociales. ¿Sí? Alexander lo confirma. Estefanía también. No sé si alguien discrepa o sí está de acuerdo. Alexander me parece que sí está de acuerdo, ¿no? Con que el sujeto es la frase nominal, muchos problemas sociales. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo o alguien tiene una opinión diferente? No, todos tenemos que pensar igual, ¿ah? Susan me dice que sí. Muy bien, excelente. De que participa ya es bastante, ¿eh? Ya es bastante. De que das tu opinión, ya es, ya es un gran logro, Tigres. Hazte escuchar, opine, cuestione. No tenemos por qué no pensar igual. De nadie discrepa, todos están de acuerdo. En estos tiempos hay muchos problemas sociales, todos están de acuerdo que el sujeto, la función del sujeto, la está cumpliendo la frase nominal, muchos problemas sociales. Sí. ¿Dónde está Fabricio? ¿Dónde está Giancarlo? Piero me dice que sí. ¿Dónde están esos tigres? ¿Dónde está Génesis? Huber, Sol Madri, Allison. ¿Dónde están esos tigres? Sé que estás ahí, detrás de esta pantalla. Recuerda que un acto de rebeldía contra el sistema es estudiar. Ahí está Sol Madri. ¿Estás de acuerdo, Sol Madri, con lo que dicen los tigres y las tigras? Que en la oración en estos tiempos hay muchos problemas sociales, que el sujeto lo cumple la frase nominal, hay muchos problemas sociales. ¿Estás de acuerdo? En estos tiempos hay muchos problemas sociales. No hay sujeto, tigres. Esa oración no tiene sujeto. Ahora, ¿por qué es la pregunta, no, profe? No tiene sujeto. El sujeto no es muchos problemas sociales. No hay sujeto. Y ojo, cuando digo que no hay, no estoy diciendo que sea tácito, porque si es tácito, por ejemplo, si yo te digo, no, caminaremos por la playa. Ahí sí hay sujeto. Nosotros caminaremos, solo que no lo he escrito, ¿no? Entonces, cuando digo que no hay sujeto, quiere decir que en esa oración no se reconoce un sujeto. No estoy diciendo que sea tácito, sino que no hay sujeto. ¿Por qué? ¿Por qué no hay sujeto en esa oración? En estos tiempos hay muchos problemas sociales. ¿Quién me dice? ¿Quién me recuerda? Muy bien, Kenneth, el hay, ya. Kenneth ya va por un lado, el hay. Así, Estefanía. ¿Qué pasa con el hay? ¿Qué pasa con el hay? Que está bien escrito, por cierto. ¿Qué pasa con el hay? Con el verbo hay. ¿Qué ocurre con esa conjugación verbal hay? Y que responde a por qué no hay sujeto. Hay es la conjugación de haber, ¿eh? Hay es la conjugación de haber. Haber se puede conjugar como había, hubo, habrá, hay. Correcto, Kenneth. Es impersonal. Recuerda que cuando una oración es impersonal, cuando tu verbo es impersonal, su mismo nombre lo dice impersonal, no hay sujeto.
Aquí recuerden cuáles son los verbos impersonales, ¿no? Claro, el verbo haber cuando lo reemplazabas por ahí, ¿te acuerdas? Hubo problemas, hay problemas. Habrá excelentes ideas, hay excelentes ideas. Claro, cuando tiene el sentido de existencia u ocurrencia, ¿no? Correcto, Kenny. El verbo haber, cuando es impersonal, no tiene sujeto. O sea, no hagas nada, porque ahí no vas a encontrar sujeto. Cuando hablan de clima, ¿te acuerdas? Llueve toda la noche, tampoco le vas a buscar sujeto. Los que hablan de clima o fenómeno atmosférico, ¿se acuerdan? Tampoco, ahí no le vas a buscar sujeto, ¿no? Correcto, muy bien, Tigre. Eso es lo importante, como dice Estefanía, ¿no? Claro, o sea, que te des cuenta, ya, profe, ya está. ¿No? Entonces, cuando mi verbo es impersonal, ni siquiera me voy a tomar la molestia de buscarle el sujeto. ¿Por qué? Porque no tiene. Ahora, ¿cuáles son mis verbos impersonales? Habría que, en todo caso, repasar si es que no te acuerdas, revisar, ¿no? Yo sé que son los de clima, sé que es el verbo haber cuando lo reemplazo por hay o tiene el sentido de existencia u ocurrencia, entre otros por ahí, ¿no es cierto? Claro, cuando habla de clima, ¿no? Llueve, graniza, ¿se acuerdan? Amanece, pero siempre que hagan referencia a clima o a tiempo, ¿no? Bien, eso nomás quería precisar. No sé si habrá una pregunta, Tigres, lo que hemos visto hasta ahorita, que hemos visto y cómo lo reconocemos. Yo te he planteado una forma de análisis, verbo, pronombre, pregunta, ¿no? Verbo, pronombre, pregunta. Y en el orden de quién o qué. Ya, buena pregunta, yo sé. ¿Y cómo funciona esa frase nominal? Muchos problemas sociales. Ahí hay un debate. Para algunos gramáticos no hay nada. Porque una oración impersonal, al no tener sujeto, tampoco tiene predicados, ya que el predicado es lo que se dice del sujeto. O sea, ¿qué es el predicado? Lo que se dice del sujeto. ¿No? Eso es el predicado, lo que se dice del sujeto. Al no haber sujeto, por una cuestión lógica, se entiende que no hay predicado. Y he visto en otros textos que le colocan o de. Hay eso, ¿no? Como si fuera un o de. ¿No? Ahí hay ese debate, ¿no? De lo gramático. Había otra preguntita, se me pasó. Es nieva, nieva. Es un verbo irregular, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda? Continuamos, ¿no? Profe, ya está. Ya me planteó cómo reconocer el sujeto. Obviamente que puedo tener que practicarlo, eso de ley. Y usted me dice que es importante ello porque de ahí parte el análisis sintáctico. Con el sujeto ya yo puedo hablar de las demás estructuras. Entonces, ¿qué nos toca ver ahora? La estructura del sujeto. Ya lo hallé, profe. Ya lo hallé. ¿No? Y ahora, ¿cuál es su estructura? Como puedes ver ahí, un sujeto en su estructura, como es una frase nominal, va a presentar un núcleo. Todo sujeto tiene que tener un núcleo. Toda frase nominal tiene un núcleo. Y alrededor de ese núcleo, como ves en el cuadro, el sujeto puede presentar modificadores. Eso no es obligatorio, ¿no? Por eso digo puede, ¿no? El núcleo puede presentar modificadores, que pueden ser directos, aquellos que se unen al núcleo sin nexo, o puede ser indirectos, que es aquellos que se unen al núcleo mediante un nexo, es decir, una preposición. Generalmente, una preposición. Y también, ¿no? Puede haber en mi sujeto una posición. La posición, que es un sustantivo o una frase sustantiva, eh, hay dos tipos de posición. La que va entre comas, la famosa posición explicativa,
Por ejemplo, Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma, Tacna, coma, la ciudad heroica, coma. Esa es la posición explicativa que, como ves, repite al núcleo, porque ¿quién está en la ciudad heroica? ¿Quién es la ciudad heroica? Heroica, Tacna. No es Trujillo, no es Lima, no, es Tacna. La posición explicativa, como es, repite al núcleo. ¿Quién es el caballero de los mares? Miguel Grau. ¿Quién es Miguel Grau? El caballero de los mares. No es Bolognesi, no es Ricardo Palma, no es Claudio Pizarro. Esa es la posición explicativa. Y hay la otra posición que es la especificativa, que no va entre comas, y es el nombre del núcleo. Por ejemplo, si yo te digo el volcán Misti, en esa frase nominal mi núcleo va a ser volcán, porque de él estoy hablando. En este sujeto, una vez que llegue el sujeto, el volcán Misti, el núcleo es de quien yo hablo. Y yo estoy hablando del volcán. ¿Y qué viene a ser Misti? Que es otro sustantivo, pero que es el nombre del núcleo, viene a ser la posición. Mi tío Carlos, el río Rima, el número 6, ¿no? El lago Titicaca, por ejemplo, vienen a ser aposiciones especificativas, es decir, el nombre del núcleo. La nota musical do, el nombre del núcleo. Bien, ahora, ¿qué palabras funcionan como núcleo? Ya, profe, y hay en mi sujeto, ¿no? Por ejemplo, el volcán Misti, tengo mi sujeto, el núcleo, como usted me dice, la palabra más importante es de quien yo estoy hablando, y yo estoy hablando del volcán, y la función de núcleo la puede expresar un sustantivo, un pronombre. Por ejemplo, a ver, quiero ver un ratito algo. Pongo todo, ya, pongo todo. Ya. La función de núcleo básicamente lo cumple el sustantivo y el pronombre. Como ustedes ven ahí, ¿no? Martín. Martín ya es una frase nominal, ¿no? Sustantivo propio. Puede funcionar como sujeto, claro, el núcleo, Martín. O puede ser un pronombre, ¿no? Él, Martín, el expresidente, ¿no? Él, pues el núcleo. Y el expresidente, que está entre comas, Martín, el expresidente, viene a ser la posición, ¿no? Porque ¿quién es el expresidente? Martín. Ya sabemos de qué Martín hablamos, pues, ¿no? Entonces, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, Martín, elecciones, congresistas, novela, libro, protestas. O puede ser un pronombre, él, tú, ellos, ¿no? Nosotros, puede ser un pronombre. Pero también el núcleo del sujeto, tigres, puede ser un infinitivo. Are, ir, ¿te acuerdas? Un infinitivo. Decir, por ejemplo, ¿no? Es importante consumir frutas. Ello es importante. Que es importante consumir frutas en mi sujeto. Ahora, fíjate mi sujeto, ¿eh? Consumir frutas. Como en ese sujeto hay un infinitivo, el núcleo del sujeto va a ser ese infinitivo, consumir. Ahora, el núcleo del sujeto, y eso lo vamos a ver más adelante, solo lo menciono, también puede ser toda una proposición subordinada. Por ejemplo, la misma oración, ¿eh? Es importante, pero ya no voy a decir consumir fruta, es importante que bebamos mucha agua. Es importante que bebamos mucha agua. Que es importante, ello es importante, que es importante que bebamos mucha agua es mi sujeto. Pero si te das cuenta, tu sujeto tiene un verbo, bebamos. Eso se llama proposición. Toda esa proposición es el núcleo. El núcleo puede estar acompañado de modificadores directos y quienes cumplen la función de MD dentro de una frase nominal, claro está, como el sujeto. Quienes cumplen la función de MD, los determinantes y el adjetivo. Los artículos, los posesivos, los numerales van a cumplir la función de MD y claro, los adjetivos. Las elecciones, el artículo LAT funciona como MD. Esos interesados congresistas
el determinante demostrativo esos, MD, la novela realista, el artículo funciona como MD, el adjetivo, que está pospuesto al núcleo, también funciona como MD, mi buen libro, el posesivo y el adjetivo funcionan como MD, varias, este indefinido, determinante indefinido funciona como MD. Entonces, como ves, ¿quién cumple la función de medir? El adjetivo y los determinantes. Determinantes que pueden estar antepuestos o pospuestos al núcleo, ¿no? Y la función de MI la va a cumplir la frase preposicional, aquella que está unida mediante una preposición al núcleo, ¿no? Esos interesados congresistas de varios partidos. De varios partidos, ¿no? Yo estoy hablando de quién, de ellos, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Los interesados congresistas de varios partidos. Pero yo me cuento que dentro de mi sujeto hay una estructura que tiene preposición. Mi buen libro con gráficos, ¿no? La consola sin mandos, ¿no? La consola de juegos sin mandos, ahí tendría 2MI, ¿no? La consola de juegos sin mandos, ¿no? De y sin. Que como es el MI, puede ser una frase preposicional. También puede ser una frase comparativa. ¿Te acuerdas? Creo que había una oración que decía jóvenes como nosotros, ¿no? Me parece. Si ese fuera mi sujeto, jóvenes como nosotros, el núcleo sería jóvenes, y la frase comparativa como nosotros estaría funcionando como MI. Una mujer como tú no merece sufrir. Una mujer como tú no merece sufrir. Una, MD, mujer, núcleo, y esta frase comparativa que está dentro de mi sujeto, como tú, funcionaría como MI. También funciona como MI la proposición subordinada adjetiva, aquella que tiene pronombre relativo, y eso ya lo conversamos, ¿eh? Recuerda que en sintaxis tú ya sabes que es un pronombre relativo. ¿Se acuerdan que le dije todo lo que hemos estudiado, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo? Ahora pues, desemboca aquí. Antes, una subordinada adjetiva se encabeza con pronombre relativo. Si yo tengo ello dentro de mi sujeto, funciona como MI. Por ejemplo, varias protestas que surgirán, es como decir, las cuales surgirán MI. El libro que me pediste, el libro el cual me pediste, esta proposición adjetiva funciona como MI. La academia donde estudio, la academia en la cual estudio, funcionaría como M y ¿ya? Las subordinadas adjetivas. Y bueno, la posición, como te digo, aquella que está entre comas y repite al núcleo, Martín, coma, el expresidente, coma, o el nombre del núcleo, la novela realista Crimen y Castigo. Crimen y Castigo viene a ser el nombre de novela, ¿no? El núcleo. Funciona como aposición. A ver, practiquemos un poquito. Y ojo, por una cuestión lógica también, no vas a hallar, profe, ya hay una posición de golpe, ¿no? Profe, ya hay el MI, suave, ¿no? Porque una frase nominal puede funcionar como sujeto, puede funcionar como de, puede funcionar como oí. ¿Ya? Lo primero que tienes que hacer es hallar el sujeto, ¿eh? No te vas a ir de frente a hallar el MI, la posición. Yo sé que somos jóvenes, ¿no? Y nos ganan la emoción. Pero primero el sujeto, ¿eh? Hay que ser metódicos. Por ejemplo, volverán a colgar las oscuras golondrinas unidos en tu balcón. Ya, mi verbo, volverán a colgar, es una perífrasis, volverán a colgar. Le pongo un pronombre, ellas volverán a colgar sus nidos. ¿Quiénes volverán a colgar sus nidos en tu balcón? Las oscuras golondrinas, mi sujeto. Ya hallé mi sujeto, ahora, ¿cuál es mi núcleo? ¿De quién estoy hablando yo en las oscuras golondrinas? Profe, usted está hablando de golondrinas. Núcleo. El artículo las funciona como MD y el adjetivo oscuras también funciona como MD. Ellas volverán a colgar sus nidos. ¿Quiénes volverán a colgar sus nidos? Las oscuras golondrinas. La vacuna contra la COVID las ofrecerán las autoridades del país a las personas vulnerables. Ofrecerán. Ellas ofrecerán las vacunas. ¿Quiénes ofrecerán las vacunas? Las autoridades del país, ¿no?
¿De quién estoy hablando? De autoridades, profe, núcleo. El artículo las MD y esta frase preposicional del país que está unido al núcleo con una preposición funciona como MI. El libro azul de Rubén Darío marcó el inicio del modernismo. Ello marcó el inicio del modernismo. ¿Qué marcó el inicio del modernismo? El libro azul de Rubén Darío. ¿Quién es mi núcleo? ¿De quién estoy hablando yo? No estoy hablando de azul, de Rubén Darío. Estoy hablando del libro, ¿no? Del libro. El libro, el determinante artículo funciona como MD. El nombre del libro es la aposición, mientras que esta frase preposicional de Rubén Darío funciona como MI. Mucho despido de trabajadores originó esta crisis sanitaria mundial. Ubico mi verbo, originó, ella originó despidos. ¿Quién originó despidos? Esta crisis sanitaria mundial es mi sujeto. Profe, ¿por qué no muchos despidos? ¿Ah? ¿Qué originó? Claro, podría hacerlo, pero recuerda que en una oración, cuando te puedes preguntar quién o qué, manda el quién. ¿Qué originó o quién originó? Es quién originó. Y por un sentido lógico, ¿de quién estoy hablando yo? ¿Yo estoy hablando de los despidos? No, yo estoy hablando de la crisis sanitaria que ha provocado esto. El sujeto es esta crisis sanitaria mundial. Ahora, el núcleo, ¿de quién hablo? Hablo de crisis. Y el determinante demostrativo funciona como MD. Los adjetivos sanitario y mundial funcionan como MD. Una clase con didáctica propuso el docente a los alumnos empeñosos. Él, busco mi verbo, propuso, ¿no? Él propuso una clase con didáctica. ¿Quién propuso una clase con didáctica? El docente. ¿Quién habló? Del docente, ¿no? Y el artículo funciona como MD. Claro, la especificativa comienza es que N aclara sin comas, ¿no? Pero recuerden que es el nombre, ¿no? El nombre del núcleo. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Ya estamos casi finalizando. Hemos visto cómo reconocer el sujeto, hemos visto su estructura, y como te comento, para hallar la estructura del sujeto, primero tienes que hallar al sujeto. Ya, eso de ley, ¿no? O sea, yo sé que el sujeto, que es una frase nominal, tiene como núcleo un sustantivo, y como viste, puede presentar modificadores, directos o indirectos. Ya viste quiénes funcionan como MD y quiénes funcionan como MI. Y también podría presentar aposición, ya sea explicativa, la que entre comas, o especificativa, la que es el nombre del núcleo. O como dijo Kenny, aclara sin comas. No sé si habrá alguna duda. O todo está tan claro como el petróleo. Ah, ya, buena pregunta, Tigre. ¿Cómo reconocer los MI de los MD? Recuerda que la función de MD la cumple solo los determinantes, sea el artículo, sea los posesivos, sea los demostrativos y los adjetivos. Y están unidos al núcleo, pero sin nexo. Mi abnegada madre. Madre sería el núcleo, estoy hablando de ella. El determinante posesivo mi funcionaría como MD y el adjetivo abnegada funcionaría pues como MD, ¿no? MD, MD. Y el MI, profe, el MI recuerda que es una frase preposicional dentro de mi sujeto, el periódico con noticias falsas. Periódico es el núcleo, el determinante artículo funciona como MD, con noticias falsas, como esta estructura está dentro de mi sujeto y tiene una preposición con, entonces va a funcionar como MI. Profe, cualquier preposición, sí, generalmente es de, con o sin, pero puede ser otras, ¿ah? Puede ser contra, según, ¿no? Pero generalmente un MI es de, con o sin. Las preposiciones más usadas que forman MI. Pero también es un MI, no solamente la frase preposicional, la frase es comparativa. Una mujer como tú, la estructura como tú, ¿no? Que tiene esta conjunción comparativa, ¿no? Como tú, se funciona como MI. Y las subordinadas adjetivas. ¿Cómo reconozco una subordinada adjetiva? Porque se encabeza con pronombre relativo y lo reemplazo por el cual, ¿no? La idea que planteaste, la idea la cual planteaste, entonces, ese que planteaste, que está dentro de mi sujeto, la idea que planteaste, todo mi sujeto, funcionaría como MI, ¿no? ¿Qué planteaste?
Así lo reconozco a Tigres, sabiendo quién desempeña cada función. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si yo te digo, no, hombres como tú necesita el Perú. ¿El sujeto de esa oración presenta MI, sí o no? Hombres como tú necesita el Perú. ¿El sujeto de esa oración presenta un modificador indirecto? Muy bien. Ya tengo una respuesta, Alice. Kenneth también me dice que sí. ¿Qué dice lo demás? Hombres como tú necesita el Perú. Sí, me dice Solmari. Yo sé también. Estefanía. Futuros dirigentes, futuros líderes. Pero también. Sí, ¿cuál sería el MI? Hombres como tú necesita el Perú. Hombres, como tú, ¿no? Porque toda la frase no es hombres como tú, ¿no? ¿Cuál sería mi MI? Como tú, ¿no? Sí, y está bien. Es el MI, como tú. ¿Qué fue eso? A ver. Se participan a ti en el micro, pero ya hemos dicho, ¿no? Con responsabilidad siempre, ¿ya? Hasta escuchar, pero sin salirnos, digamos, ¿no? El aro, profe. Alguien está jugando Ouija, creo. Bien, Tigres. Ah, ya, la pregunta, ¿no? Decía, ¿no? Qué mierda. La pregunta. Hombres como tú necesita el Perú. Sí hay un MI, pero Tigres no está en el sujeto. Porque ¿cuál es el sujeto en esa oración? Hombres como tú necesita el Perú. No, 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 no. Correcto, Cintia. El Perú, Tigres. El Perú. Porque mira, hombres como tú necesita el Perú. Él, voy a personificarlo, ¿ah? Él necesita hombres como tú. ¿Quién necesita hombres como tú? El Perú. ¿De quién estoy hablando yo? ¿De los hombres o del Perú? No, profe, estoy hablando del Perú que necesita hombres como nosotros. Luchadores, reflexivos, ¿no? Cuestionadores, ya. El sujeto es el Perú. Entonces, en la pregunta que te hice, la respuesta es no. ¿El sujeto de esa oración presenta un modificador indirecto? No, no hay. Porque el sujeto es el Perú, ¿no? El Perú. Él necesita hombres como tú. ¿Quién necesita hombres como tú? El Perú. No se vayan a emocionar, ¿ah? No vayan a ir a buscar el MI de frente porque vas a encontrar MI incluso en el predicado, ¿ah? Dentro de una frase nominal, ¿no? Obviamente. Primero el sujeto, ¿ah? Primero el sujeto, no se emocione. Primero el sujeto y de ahí, una vez que tiene el sujeto, de ahí sí ya, ¿no? Empiezas a ver la estructura, cuál es el núcleo, si tienen MI, si tienen posición o no, porque ojo, puedes encontrar posición también en el predicado, ¿ah? ¿Ya? Es básico, ¿no? Normal. Eso tienen que hacer, ¿de acuerdo? Siempre hago esta pregunta porque todas las generaciones caen, ¿ah? No solo ustedes, ¿ah? Años y años dictando y cada vez que pongo estos ejemplos, siempre cae. Claro, es una pregunta que también el profe lo hace adrede, ¿no? Evidentemente. No con el afán de, obviamente, molestarlos, ¿no? Sino con el afán de que pensemos, ¿no? A ver, acá una pregunta. Una pregunta, se me pasa. Ujú. Ya me confundí. Cuando no hay. No, si hay media, en esa pregunta que hicimos, hombres como tú, sí se media, pero no está en el sujeto. O sea, no está en el sujeto. Así es, Solmari, ¿no? Para que pensemos, reflexionemos, porque a veces nos mecanizamos, ¿no? Sabemos que el examen de admisión esa es la crítica que siempre se le ha hecho, ¿no? Te mecaniza, se prioriza el conocimiento, lo cognitivo, ¿no? Se memoriza, ¿no? Por ahí tratamos de contextualizar, tratamos de hacer pensar, ¿no? Y por ahí San Marcos, ¿no? Lo que postula San Marcos, el modelo de ECO, trata de hacer preguntas donde comparemos, podamos inferir, ¿no? Un poquito, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué función cumple hombres como tú? Objeto directo. Porque el objeto directo se hallaba con eso, ¿te acuerdas? Cuando vimos verbo transitivo, ¿no? Voy a ordenar oración, ¿no? El país necesita hombres como tú. Él necesita hombres como tú. Él necesita eso.
¿Qué es eso? Hombres como tú vendría a ser mi OD. Y claro que el OD es una frase nominal tigre, es por eso que hay un MI. ¿No? Funcionaría como hoy. Hombres como tú funciona como OI, perdón, OD. Estoy volando yo también. OD, OD. Así es, primero buscamos el sujeto y después ya vemos, ¿no? la estructura. Es una cuestión lógica, como te digo, eh, pero hay que ser, acá en sintaxis sí hay que ser bien metódicos, ¿sabes? Yo sé que a veces uno ya por la práctica va directo, quiere saltar ciertos pasos, ¿no? Es cierto, ya con la experiencia uno puede ahorrar tiempo ya, ¿no? Saltando algunas etapas, como se dice, ¿no? Pero ahorita te recomiendo ser bien metódico, ¿no? Paso por paso, ¿no? Primero hay mi sujeto, de ahí me fijo en su estructura, cuál es su núcleo, cuál es su MI, su MD, si tiene posición, y después lo clasifico. Así, en ese orden, ¿no? En ese orden. Hay mi sujeto, observo su estructura y después lo clasifico. Eso es lo que yo te sugiero, ¿no? Ser metódico en sintaxis, ¿no? Ser bien metódico. Bien, y ya para acabar, futuro cachimbo, dentro de los objetivos estaba, ¿no? Ya lo reconocimos, ya vimos estructura, maestro. Clase de sujeto. En ese orden me está diciendo usted que lo analice. Le voy a hacer caso, se lo prometo. Clase de sujeto. Bueno, hay varios criterios y no son excluyentes, ¿no? No son excluyentes. ¿Eh? Por su manifestación o presencia en la oración, el sujeto puede ser expreso o explícito, es cuando está presente en la oración, está escrito, el pueblo protestó, él protestó, ¿quién protestó? El pueblo, el sujeto está ahí, está presente, está escrito, sujeto expreso o explícito, o puede ser sujeto tácito o implícito, cuando se sobreentiende, ¿no? Jóvenes, vamos a salir de esto. Jóvenes es vocativo, así que no lo analizo. Nosotros, ¿no? Nosotros vamos a salir de esto. Hay sujeto, por supuesto, porque hay una persona, pero es sujeto tácito. O sea, está sobreentendido, no está escrito, no está presente en la oración, pero hay. En cambio, en el impersonal no hay sujeto, no es reconocible un sujeto. Por el número de núcleos, mi sujeto puede ser simple o puede ser compuesto, ¿no? Es simple cuando presenta un solo núcleo. Perú se enfrentó. Perú. Y es sujeto compuesto cuando presenta dos o más núcleos, ¿no? Perú y Chile se enfrentaron. Perú es un núcleo, Chile es otro núcleo, no están coordinados. Sujeto simple, un solo núcleo, sujeto compuesto, dos. Mi amigo ingresó a San Marcos. Es un sujeto expreso, él ingresó a San Marcos, quien, mi amigo, y a la vez es un sujeto simple. Recuerda que estas clasificaciones no son excluyentes, ¿sabes? Es un sujeto expreso y a la vez es un sujeto simple. Pero si yo te digo, mi amigo y mi primo ingresaron a San Marcos, es un sujeto expreso, pero ahora es compuesto, porque tengo dos núcleos, estoy hablando de dos, de mi amigo y de mi primo. Tendría dos núcleos, sería un sujeto compuesto y a la vez expreso. Profesor, si es tácito, no puedo saber si es simple o compuesto. No, pues si es tácito, como está sobreentendido, no puedo decir si es simple o compuesto, ¿no? Simplemente es tácito. Por la presencia de modificadores indirectos, mi sujeto puede ser complejo o puede ser incomplejo. Un sujeto es complejo cuando presenta modificador directo, indirecto y o aposición. Ahí es complejo el sujeto. Cuando un sujeto es complejo, cuando presenta modificador indirecto y o aposición, es decir, uno de los dos o los dos. Los hombres sin metas no aportan mucho. Ellos no aportan mucho. ¿Quiénes no aportan mucho? Los hombres sin metas es mi sujeto. Pero ese sujeto tiene como núcleo hombres, tiene un MD que es los, y esta frase preposicional sin meta funciona como MI. Por lo tanto, este es un sujeto complejo. ¿Por qué? Porque tiene MI. Puede tener MI y o aposición. ¿Ah? Es decir, el volcán Misti también sería un sujeto complejo, porque tiene una aposición. O puede ser ¿no? El volcán Misti de la ciudad, ¿no? De la ciudad blanca,
ahí tendría una posición y tendría un MI, ¿no? Sería complejo. Es incomplejo cuando no presenta ni modificador indirecto ni aposición. Puede tener MD o no tenerlo, pero no debe tener ni MI ni aposición. Ese artista peruano opinó en contra del Congreso, él opinó en contra del Congreso, ese artista peruano es sujeto, núcleo artista, SMD, el determinante demostrativo es MD y peruano el adjetivo MD. Como no tiene ni MI ni aposición, es un sujeto incomplejo. Entonces no nos olvidemos, ¿ya? Cuando el sujeto es complejo, cuando en su estructura presente un MI y o aposición. Y cuando es incomplejo, cuando no presente ni MI ni aposición. Puede tener o no tener MD, pero lo que define que sea complejo y complejo es la presencia del MI. Por la dirección de la acción, el sujeto puede ser activo si es el que realiza la acción. Los policías desalojaron a los ambulantes, ellos están haciendo la acción, y será pasivo cuando el sujeto recibe la acción. Los ambulantes fueron desalojados por los policías. Pero ustedes saben que para reconocer un sujeto pasivo es una perífrasis verbal, ser más participio. Fueron desalojados, son desalojados, es desalojado, han sido desalojados. Cuando tienes esta perífrasis pasiva, mi sujeto va a ser pasivo. Y claro, yo me doy cuenta que él no está haciendo la acción, pero los ambulantes no se están votando solo, ¿no? Alguien los está votando o los está retirando. Y como te decía, estas calificaciones no son excluyentes. Cuando te dije, ¿no? Mi amigo y mi primo Carlos ingresaron a San Marcos. Por ejemplo, mi amigo y mi primo Carlos ingresaron a San Marcos. Este sujeto sería un sujeto expreso, sería un sujeto compuesto, amigo y primo, sería un sujeto complejo porque tiene aposición Carlos y sería un sujeto activo. Practiquemos, a ver. Ahí donde están las clases. Ahí están las clases. Relacionemos. El candidato Biden fue elegido presidente en Estados Unidos. Ya sabes, tiene ese metódico. Antes de clasificarlo, maestro, antes de ver su estructura, evidentemente tengo que hallar el sujeto. Entonces, mi verbo es fue elegido. Es una perífrasis pasiva. Él fue elegido presidente. ¿Quién fue elegido presidente? El candidato Biden. Es mi sujeto. Su núcleo es candidato. El artículo funciona como MD. Y el nombre del núcleo, Biden, funciona como aposición. Dicho eso, ¿de qué clase? Ya salió. Sujeto sería sujeto expreso, está presente, está escrito, pasivo, porque él no ha realizado la acción, además hay una perífrasis pasiva, y es complejo porque presenta una aposición. La siguiente, la selección peruana comenzó mal las eliminatorias. Yo diría recontra mala, creo que no hay futuro ahí. Pobre la Padula. Ya, ¿qué dices de la B? Claro, profe, mi verbo comenzó, obviamente. Antepongo un pronombre, lo voy a personificar. Ella comenzó mal las eliminatorias. ¿Quién comenzó mal las eliminatorias? La selección peruana en mi sujeto. Muy bien, me fijo. Núcleo, selección, la MD, peruana MD. Bueno, es un sujeto expreso, es un sujeto simple, porque tiene un solo núcleo, y es un sujeto incomplejo, ¿no? Y también es activo. ¿Ya? Entonces, ¿con cuál se relaciona? Con la penúltima, profe. El futbolista que juega en Italia fue convocado por el entrenador. Ya le habían puesto hasta su apodo, ¿no? El gladiador inca. Una periodista, le escuché que le dijo una periodista, bueno, voy a llamarle así periodista, una comentarista deportiva, le dijo, el indio, le empezó a llamar, ¿no? El indio a la Padula. No sé si lo decía por el tatuaje o estaba siendo ofensiva. El indio. Como que ese término ya no se usa, ¿no?
Ya. El futbolista que juega en Italia fue convocado por el entrenador. Él fue convocado. ¿Quién fue convocado? El futbolista que juega en Italia. Núcleo futbolista. El MD que juega en Italia, que es una subordinada adjetiva, el futbolista, el cual juega en Italia, funcionaría como MI. Por lo tanto, este sujeto es expreso. Este sujeto es simple. Este sujeto es pasivo, porque no está haciendo la acción. Y a la vez es complejo, porque tiene MI, que juega en Italia. Los serenos y los vecinos unidos patrullaron la zona. Ellos patrullaron la zona. ¿Quiénes patrullaron la zona? Los serenos y los vecinos unidos. Bueno, núcleo serenos, núcleo vecinos. Hay dos núcleos. Está coordinado. MD, MD, MD. Los y unidos funcionan como MD. Por lo tanto, es un sujeto expreso, es un sujeto compuesto, es un sujeto activo, es un sujeto incomplejo. Esas obras de literatura peruana las compré en Amazonas. Verbo compró, le antepongo un pronombre, él compró esas obras. ¿Quién compró esas obras? Él, pero no está él escrito. Se sobreentiende que hay alguien, él, ¿no? Es un sujeto tácito. Muchos pobladores no recibieron el bono familiar. Ellos no recibieron el bono. ¿Quiénes no recibieron? Muchos pobladores. Núcleo pobladores. Muchos, está indefinido, MD. Sujeto expreso, simple, incomplejo y activo. En abril serán elegidos por los peruanos. Serán elegidos, es una perífrasis pasiva, donde pongo un pronombre ellos. Ellos serán elegidos. Entonces, solo puedo decir que es tácito y por el verbo que es pasivo. Captúralo, tigre. Muy bien. Y en la bibliografía que siempre se presenta. Y hasta aquí sería la parte teórica. Uh-huh. En la pregunta que me han hecho de los policías, me parece que era una oración pasiva, ¿no es cierto? En ese caso funcionaría como agente. ¿Ya? Como agente. En la voz pasiva, quien realiza la acción no es el sujeto, es el agente. Que lo vamos a ver en el predicado, ¿no? Porque ya es elemento del predicado. Bien, tigre, sin miedo, alguna pregunta, alguna duda, porque esto sí tiene que quedar bien claro, porque esto es el punto de partida para el análisis sintáctico. Una vez que tú hayas el sujeto tigre, lo demás cae por su peso. Se entiende que la estructura restante es el predicado, que es el tema de la siguiente clase. Una vez se ve el sujeto, ya sabes cuál es el predicado. Allá, va a ser complejo porque presenta MI o aposición, y va a ser incomplejo porque no tiene ni MI ni aposición, tigre. Bien, no sé si habrá alguna otra duda. Consulten, tigre. No solo consulten, también por ahí si tienen alguna información o quieran corregir algo, porque de repente me he equivocado, me he confundido, quieran precisarlo. Para que sea complejo puede tener MI, como te digo, I o aposición. O sea, puede ser MI o puede tener sola posición o los dos. Bien, bien muchachos. Allá, Mariela, el sujeto pasivo lo reconoces por el verbo. Para que un sujeto sea pasivo, tiene que haber una perífrasis verbal que es ser más participio. Eso es lo primero. Para ser sujeto es pasivo o activo, bueno, si es pasivo ya es activo. Para ser si es pasivo, ser más participio. ¿Y cómo es, por ejemplo, fue elegido, ser elegido, era elegido, es elegido, ha sido elegido?
Esas son las conjugaciones pasivas. Tú le puedes poner cualquier participio, ¿eh? Es pintado, fue pintado, será pintado, ha sido pintado. Fue impreso, es impreso, ha sido impreso, ¿no? Es impreso. Eso es pasivo. ¿Ya? El verbo ser más participio. Si tienes esa estructura, esa perífrasis verbal, tu sujeto va a ser pasivo. Pero tienes que llegar que sea ser más participio, ¿no? Fue publicado, era publicado, ha sido publicado, es publicado. ¿Por quién, no? Pasivo. Así lo reconoces, tío. Acá hay otra preguntita. Pero Biden, ¿por qué sería oposición y peruana no lo sería? Buena pregunta. Biden, ¿por qué es un sustantivo? Recuerda que la posición, la función de posición la cumple un sustantivo. Y Biden es un sustantivo propio. En este caso es una posición especificativa porque es el nombre del núcleo, ¿no? El candidato Biden, ¿no? O sea, por eso es una posición, porque es un sustantivo. La función de aposición la cumple el sustantivo. En cambio, peruana es un adjetivo. En ese contexto, peruana funciona como adjetivo. Y es por eso que es MI, MD, perdón. Como es un adjetivo, entonces funciona como MD. ¿No? Y yo te digo, ¿no? Aquella mujer peruana es luchadora, ¿no? Aquella mujer peruana, en ese caso peruana, como es un adjetivo, funcionaría como MD. Pero en cambio, si yo te digo, ¿no? Mi madre, ¿no? Carmen, por ejemplo, es luchadora. Mi madre, Carmen, es luchadora, en ese caso, Carmen es una posición porque es un sustantivo. Claro, el ser más, para que sea pasivo, tiene que ser más participio, ¿no? Ya tú sabes que el principio es ado, ido, soto, chon, ¿no? Y yo lo que te estoy dando son las conjugaciones del verbo ser, ¿no? Es, fue, era, será, ha sido. Más un participio, voz pasiva. Los libros de Vargas Llosa cuenta como compuesto, tiene que llevar in, Piero. Como te diste cuenta, tiene que estar, puede ser i, generalmente te ponen la ia, o puede ser la o. O sea, tiene que estar coordinado, ¿no? Puede ser la i o la o, pero generalmente en todos los exámenes te ponen la i. Los libros de Vargas Llosa sería un sujeto simple nada más, porque tu núcleo es libros, los MD, y de Vargas Llosa MI, ¿no? Pero si te queda los libros y los ensayos de Vargas Llosa, y sí sería compuesto. No hay una pregunta, Luz, para reconocer el MI. No, no hay una pregunta. Para reconocer el MI, yo tengo que saber qué es MI, una vez que hay mi sujeto, cuando es una frase preposicional. Es decir, un sustantivo y una preposición. Lo que te decía, ¿no? El periódico con noticias falsas, ¿no? Con noticias funcionaría como MI, ¿no? Una construcción comparativa, ¿no? Una mujer como tú. O la subordinada adjetiva, el libro que compré, el libro el cual compré. Esas tres construcciones funcionan como MI. La frase preposicional, la frase comparativa y la subordinada adjetiva. Mm, complicada no es. Con las diapositivas sí se puede entender. Y lo más importante es práctica. Claro, porque ya en la diapositiva se ha presentado cómo reconocer un sujeto. Yo te he dado un método, ¿no? No es el único, ¿eh? En tu práctica de repente te encuentras otros mejor, ¿no? Yo te sugiero este, ¿no? Verbo, pronombre, pregunta. ¿Te acuerdas? Es necesario, es necesario, ¿no? Eh, tu opinión, ¿no? O es necesaria tu opinión, digo, ¿no? Es necesaria tu opinión, ¿ya? Verbo es, te pongo un pronombre, ¿no? Ello es necesario. ¿Qué es necesario? Tu opinión sería el sujeto. O sea, yo voy a decir sujeto, ¿no? Verbo, pronombre, pregunta. ¿No? Y lo demás ya es práctica. Con la diapo la entienden sobrado. Y practicar. Porque ya en sintaxis, algo que caracteriza sintaxis, está bien, ya está la teoría, ya me escucharon, tienen un material, de hecho, tienes libros en casa, tienes el compendio del lenguaje, de Lumbreras, o de teoría esencial, u otro material, ¿no? Y lo vas a revisar, pero ahí no queda, ¿no? En sintaxis es práctico ya, es práctico. Y vamos a ello.
vamos a la parte práctica. Ya, profe, bacán, ya lo explicó, no se preocupe, yo voy a revisar. Ahora veamos nuestro kit, nuestro poderío. A ver, sí, estamos con hora, tranquilo nomás. Te pide el núcleo del sujeto, ¿eh? Pero obvio que para hablar del núcleo del sujeto primero tengo que hallar al sujeto, ¿no? ¿Y cuál es mi sujeto? A ver, profe, según el método que usted me dijo, busco al verbo. A muchos jóvenes les brindaron becas para su futuro universitario. Brindaron, muy bien, ya hay en mi verbo, profe. Siguiente paso, antepone un pronombre. Ellos brindaron becas a los jóvenes. Ellos brindaron becas a los jóvenes. ¿Y dónde están ellos? ¿Quiénes son ellos? No está escrito en la oración, pero se sobreentiende. Por lo tanto, aquí mi sujeto, ¿qué sería? La D, ¿no? De dinosaurio. Claro, tácito. Pero así sería el sujeto. Ya tienes verbo, brindaron, la tengo un pronombre, ellos brindaron becas a los jóvenes, me doy cuenta que ellos no está presente en la oración, pero se sobreentiende, por lo tanto estás. Captúralo. 2. A ver, te toca a ti, tranquilo. Cuando estés listo, me das tu clave. ¿Cuál es la clave? Tácito, avioncito. ¿Sí? Vamos, practiquen, practiquen, tigres. Vamos a ver si es avioncito. Ya sabes mi verbo, exijo. Te pongo un pronombre, yo exijo o yo te exijo algo, ¿no? Pero ¿dónde está yo? Sobreentendido, tácito. Profe, Bruno, no, ese es vocativo. Yo le estoy hablando a Bruno, hay una coma incluso, ¿no? Una coma de vocativo, ¿no? Muy bien, vamos a la tercera. Ahora me pide, ya hemos visto, sujeto tácito. Ya está, ¿no? Claro, casica, ¿no? De Carrillo, el amarrapelotas, el individualista. Captúralo. Pero fíjense, quienes tienen preguntas o dudas, cuando son preguntas, igual ubicas tu verbo y le pones un pronombre, ¿no? Ellos tienen preguntas. Pero en esta oración, ¿quiénes son ellos? El pronombre quiénes.
Porque si yo doy respuesta, cuando tú tengas una interrogativa y quieras analizar la oración, darle respuesta, ¿no? ¿Quiénes tienen preguntas o dudas? Ellos tienen preguntas o dudas. ¿De quiénes son ellos? Son quienes. En la B, el sujeto sería ninguno, ¿no? Este pronombre indefinido cumple, obviamente, la función del sujeto. Igual que en la D, ¿no? El pronombre 10, este numeral, cumple la función del sujeto. Sabemos que un pronombre puede funcionar como un núcleo del sujeto. Muy bien. La 4, a ver, carece de MI. Ya sabes, primero hay el sujeto, ¿no? A ver, ¿qué dijeron? Vamos a ver, MI. Carece, ¿no? No tiene, dice, ¿ah? Bien, voy analizando cada una de mis oraciones. Es imprescindible la revisión de su propuesta. Ello es imprescindible. ¿Qué es imprescindible? La revisión de sus propuestas. Núcleo revisión, la MD, y evidentemente de su propuesta, esta frase preposicional de funciona como MI. La casa sin techo está cerca, ella está cerca. ¿Quién está cerca? La casa sin techo. Como ves, también hay una frase preposicional en mi sujeto, ¿no? Sin techo. Varias microempresas en Lima quedaron en quiebra, ellas quedaron en quiebra, ¿no? Y también hay un NI, ¿no? De Lima, una frase preposicional, ¿no? De. Las clases virtuales del Estado las proyectan poco tiempo, ¿no? Ellos proyectan poco tiempo, sujeto tácito, ¿no? ¿Quiénes proyectan las clases virtuales? Bueno, no sé, ¿no? Las autoridades, ¿no? Si es tácito, obviamente que no. Cuando es tácito solamente puede ser activo o pasivo, nada más, ¿no? Y obviamente que no tiene modificador indirecto. Bien, captúralo. 5. Seleccione la alternativa donde la frase resaltada corresponde al sujeto de la oración. A ver, ¿qué dices? ¿Qué dices, Tigre? De hecho, la A no es, ¿no? Porque querido papá, profe, yo le estoy hablando a mi papá, así que eso es vocativo. Sujeto tácito, nosotros, ¿no? Celebraremos. Profe, la hace ni hablar porque tiene la A. Y usted dijo que un sujeto no inicia con una preposición a, al, de, con, signo. ¿No? Entonces la C no puede ser porque tiene a los dueños. En la de mi verbo es dicta, profe. Yo, dicta clases virtuales, él dicta clases virtuales todos los días, sujeto es tácito, profe. Entonces, como usted bien dice, la clave, ¿cuál es? Barriquito, ¿no? Profe, pero ahí Sebastián no es vocativo, no, porque yo no le estoy hablando a Sebastián, estoy hablando de Sebastián. Sebastián apoyó a esos mendigos, ¿no? Sebastián apoyó a esos mendigos. Hoy no le estoy hablando a Sebastián, estoy hablando de Sebastián.
La 6, a ver, Tigres, sujeto tácito. A ver, profe, ya lo hemos practicado bastante, creo que sí, ya está, ya, a ver. Recuerda cuando es pregunta, dale respuesta, ¿no? ¿Qué te comentó la ciudadana venezolana? Eso me comentó la ciudadana venezolana. ¿Y qué es eso? Es el qué. Mi sujeto va a ser el qué. Eso te comentó. Ah, no, aquí el sujeto es la ciudadana, ¿no? Ella te comentó eso, ¿no? Acá el sujeto es la ciudadana venezolana. Ella te comentó algo, ¿no? El que más bien ahí sería el o de, ¿no? Ella te comentó eso, ¿no? En la del sujeto sería la ciudadana venezolana, entonces no puede ser tácito, ¿no? Porque está ahí. Ella te comentó algo, ¿no? En la ciencia del sujeto, ¿no? Ellos venden barato. Los ambulantes que están fuera del mercado, ¿no? En la B, Renata viene a ser el sujeto, ¿no? Ella no puede descansar. ¿Quién no puede descansar toda la noche? Renata. Pero en la A, levántese temprano, usted, ¿no? Correcto. La A de advíncula, que ya no corre. Ahora más bien cojea. Muy bien. Antes de ir a las 7, de hecho, no hay selección, ¿no? No hay equipos, ¿no? Algunos dicen que Gareca, ¿no? Es un mal estratega, sabiendo las limitaciones de, de la selección apuesta por individualidades, sabiendo que no hay individualidades, debería apostar por otro tipo de juego, más colectivo, más orgánico, más del pase, ¿no? Pero está retornando a un estilo antiguo, no sé si ustedes se acuerdan, al pelotazo. Claro, que Carrero puso en mediocampista, o sea, muchos critican eso, ¿no? O sea, como estratega está fallando, ¿no? Y siendo delantero, ¿no? O sea, no lo está poniendo la posición que corresponde, no está fomentando un juego colectivo, trae a la Padula como si fuera un salvador, es decir, quiere apostar por individuos, apuesta por Ruiz Díaz, que, bueno, sin comentarios. No, la Padula es tipo Pizarro, ¿no? No se acuerdan de Pizarro, Pizarro también era similar, ¿no? Se esperaba al área, ¿no? Aunque Pizarro más pesado era, ¿no? La Padula por lo menos veo que intenta buscarla, ¿no? Pero él espera el pase, ¿no? Él está acostumbrado a un fútbol en Italia, que no es igual al fútbol latinoamericano, menos peruano, ¿no? Tiene que adaptarse, hay todo un periodo, ¿no? Pero eso apostar por individualidades creo que es un gran error o está entrando en desesperación Gareca, creo. Y otro dice, pero ¿qué puede hacer con lo que tiene? Dice, ¿no? O sea, tampoco le pidas milagro, ¿no? Hay esas dos posiciones, pero creo que no estamos para un mundial, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan las acciones más adelante, pero hasta ahorita no, ya será para, bueno, ustedes todavía son jóvenes, pueden ver, ¿no? 13, 36 añitos más. Si yo recién he visto a mi edad sin que haya un mundial, así que todavía tenemos tiempo, ¿no? Para ver a Perú. Más para que no estoy sin Perú. Sí, pues. Pero que eso no nos distraiga lo importante, está bien, disfrutemos del fútbol, ¿no? Hay nuestra selección, nos emociona, ¿no? Pero también no hay que descuidar lo otro, ¿no? Como está la cuestión política, ¿no? La cuestión educativa, ¿no? Ah, me hay que dejar de lado ello, ¿no? Incluso hasta aquí se puede hacer una crítica, ¿no? Cuando hablamos de fútbol peruano, ya está bien, profe. Usted dice, ya hay una opinión que dice que Gareca no puede hacer gran cosa con lo que tiene, no sé si despectivamente, ¿no? ¿Qué puede hacer? Al hombre tampoco es Jesús, ¿no? No hace milagros, ¿no? Ya, pero acá también esto viene de abajo, ¿no? Porque tienen que formarse desde abajo jóvenes. Hay argolla, eso siempre había en el fútbol peruano, ¿no? La argolla, ¿no?
Ustedes ven el descentralizado, es bien lamentable el fútbol peruano, ¿no? Bien lamentable. Entonces, ¿qué espera? ¿De dónde van a salir los jugadores? Salen de abajo, de las bases. Si no forman la base, en provincia hay buenos jugadores, hay buenos muchachos. Muy poca oportunidad se le da. ¿Por qué no se fomenta, no? Como hizo Brasil, Brasil fue a buscar jugadores a las favelas, a apostar por la juventud. Y no solo en Lima, ¿no? No solo en ciertas ciudades, ¿no? Pero es un trabajo de abajo, ¿no? De años, formación puede ¿no? Tenemos selecciones, ¿no? De menores, pero yo no sé, ¿no? Eh, de abajo, ¿no? Con disciplina, ¿no? Y más abierto, pero mucha argolla, eso es cierto, mucha argolla, ¿no? Porque es sobrino de tal, hijo de tal, se prepara en tal academia que tiene prestigio, ¿no? El fútbol. Tiene de abajo, ¿no? Muy pocos salen de abajo, ¿no? Ah, eso sí, de hecho, el fútbol es un negocio redondo. No dicen que la FIFA es la transnacional más grande del mundo y es un ente supranacional, ¿no? O sea, él puede poner caca hasta un Estado, ¿no? Y saben que si el Estado interviene en, ¿se acuerdan cuando hubo esto la corrupción con Purga, ¿no? Entonces, tema, amenazaron, lo desafiliaba. O sea, la FIFA es una empresa poderosa, ¿no? Es negocio, un negocio. ¿No? Verlo así críticamente, ¿no? A veces nos llevamos por la emoción, ¿no? Verlo críticamente, ¿no? La realidad. Bien, profe, no sé si habrá alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita para continuar con las... Todo bien, ok. Entonces, vamos entonces a... Sería interesante escucharlo, ¿eh? De repente en otra oportunidad tomen el micro y también participen, ¿no? A veces se convierte en un monólogo, ¿no? Yo estoy dando un argumento crítico, pero sé que tú también tienes mucho que opinar, ¿no? Son tímidos, dices, son... Ay, ay, ay. Ya poco a poco van agarrando valor, confianza. Bien, entonces nos habíamos quedado aquí. Una pregunta a San Marcos. ¿Qué dicen? Teniendo en cuenta los criterios gramaticales para determinar el sujeto, eligen cuál de las siguientes oraciones se ha resaltado correctamente esta función sintáctica. ¿Dónde a Marco? A ver, profe, la tolerancia y la paciencia te ayudarán. ¿Cuál? ¿Alguien iba a decir algo? Creo que me llamó Gareca. Ya. ¿Ahí cuál sería? Ellos te ayudarán en la vida. ¿Quiénes me ayudarán en la vida? La tolerancia y la paciencia. Entonces está mal marcado, ¿no? Porque debió estar seleccionado todo, ¿no? La tolerancia y la paciencia es mi sujeto, ¿no? Sujeto compuesto, entonces sería incorrecto. Ello fue emocionante. ¿Qué fue emocionante? El encuentro de aquellos amigos. Mi sujeto es toda esa frase nominal, el encuentro de aquellos amigos. Entonces, no se ha seleccionado correctamente. Ana, lamentablemente llegué cuando te habías ido, pero ese es vocativo, porque ahí yo le estoy hablando a Ana. Ana es mi receptor, mi interlocutor. El sujeto es tácito, yo. Ello es indispensable. ¿Qué es indispensable? Que tú mantengas la serenidad. En este caso, mi sujeto es toda esta proposición. Porque te cuenta, mi sujeto tiene verbo, mantenga, ¿no? Profe, pero ahí en esa oración tengo dos verbos, es y mantengas. Eso es una oración compuesta, ¿sí? Sí, es una oración compuesta. Y ahí, ¿cuál verbo tomo yo para hallar el sujeto? Tomas al que no tenga el qué. Y el verbo que no tiene el qué es. Ello es indispensable. ¿Qué es indispensable? Que tú mantengas la serenidad. Y toda esa proposición es núcleo. Ahí no hay MD, no hay MIA. Todo eso que tú mantengas la serenidad es el núcleo.
Muy bien, vamos a la 8. Quieren un sujeto pasivo. Por ahí una tía me preguntaba, ¿no? ¿Cómo reconozco el pasivo? Primero el verbo ser más participio. De ahí te fijas que el sujeto no hace la acción. ¿Ya la viste? La 6. Sí, ¿no? Veamos si es cierto. Ahí tiene la resolución. Correcto. Por el verbo, ¿no? Serán acatadas. Es acatado, será acatado, fue acatado, ha sido acatado, voz pasiva, ¿no? ¿Por quién? Por todos. La clave la C, ¿no? Las medidas institucionales sería mi sujeto y sería un sujeto pasivo, porque él no está haciendo las, o ella no está haciendo las acciones, ¿no? Hay una gente que las va a hacer, ¿no? Pero así ella es a la voz pasiva, ¿no? Ser más participio. Será acatado, es acatado, fue acatado, ha sido acatado por alguien. Ahí tu sujeto va a ser pasivo. La 9, a ver. Te piden clasificar al sujeto. Obviamente primero tienes que callar al sujeto. Buscas a tu verbo, presentan, ¿no? Presentan, le pongo un pronombre, ellos no presentan una temática educativa. Me pregunto, ¿quiénes no presentan una temática educativa? Los programas televisivos del Perú. Ahora voy a su estructura. El núcleo, estoy hablando de programas, núcleo. El artículo los funciona como MD. El adjetivo televisivos funciona como MD. Y la frase preposicional del Perú funciona como MI. Dicho eso, ¿mi sujeto es compuesto? No, tiene un solo núcleo. Mi sujeto es pasivo, pero se lo representa. No está en voz pasiva. Para que sea pasivo hubiera sido es presentado, fue presentado, será presentado, ha sido presentado. Ahí sí sería pasivo. ¿Está escrito? No, pues está escrito. Entonces la clave es complejo. ¿Por qué? Porque tiene MI. Captúralo. 10. Reconozco la proposición donde aparece, ya sabes, que tenga MI y O aposición. El caso de la B y el caso de la D, sujetos son tácitos, ¿no? Él comprueba la información de Internet, ellos entregaron, ¿no? O no entregaron, ¿no? Ellos no entregaron víveres. Él comprueba la información de Internet, ellos no entregaron víveres. Y si es tácito, yo no puedo decir si es complejo o incomplejo, ¿no? Cuando es tácito solo puedo decir si es activo o pasivo, nada más.
¿Cuál es la clave? La C, ¿no? Claro, porque surgir, yo te dije, ¿no? Surgir el sujeto rayos con eso, ¿ah? Surgió eso. ¿Qué surgió? Varios problemas de corrupción, sujeto. ¿Y es complejo? Claro, profe, núcleo, problemas, varios, este determinante indefinido MD, y la frase preposicional de corrupción funciona como MI. Esa sería la respuesta, ¿no? Capturarlo. Y vamos a la 11. ¿Qué dices, a ver? Otra vez la C de Carrillo. Sí, ¿no? Ellos entrevistaron a los candidatos. ¿Quiénes entrevistaron a los candidatos? Esos periodistas, sujeto. En cambio, en las otras oraciones, como puedes ver, el sujeto es tácito. La clave es la C. La C de corso. Marquen. Muy bien. Un sujeto compuesto quieren tigres. O sea, que tenga dos o más núcleos, ¿no? Y como dijo un tigre, generalmente es con la conjunción I. Con la conjunción coordinante I. Puede ser la O también, ¿no? ¿Cuál es tu clave, futuro cachimbo? La B es tácito, ¿no? Ellos investigarán a los congresistas de sus asesores. Tácito, ¿no? Ellos investigarán. La C también es tácito, profe, porque José Cristian es vocativo. Es ustedes, ¿no? Ustedes debatan estos temas, ustedes. Y en la del sujeto es el pronombre muchos, ¿no? Ellos no tienen electricidad e internet para sus clases. ¿Quiénes son ellos? Muchos. Es que me quedó la A. ¿Te acuerdas cuando tienes infinitivos? Te dije que el infinitivo era núcleo del sujeto, ¿no? Es importante comer fruta, ¿no? Ello es importante. ¿Qué es importante? Comer frutas en mi sujeto y su núcleo sería el infinitivo. En este caso tengo dos infinitivos, ¿no? Leer, dormir. Los infinitivos dentro de un sujeto funcionan como núcleo. Bien. Captúralo, tigre y tigra. La 13. Quieren un sujeto activo. O sea, que no sea pasivo, ¿no? Y ya sabes que es pasivo, ser más participio. Uno que no tenga ser más participio. Al ojo, ¿no? Si te digo así, ¿cuándo es activo? Cuando no tenga ser más participio. Profe, la tiene ser más participio. Fueron comprados y responde a por quién. Ah, eso es pasivo. Fueron comprados por quién. Son elaborados. ¿Por quién? Serán asfaltadas. ¿Por quién? Pero en la D, el verbo solamente celebraremos. Entonces, esa es mi clave, profe. Celebraremos. Si hubiera dicho, fue celebrado, ha sido celebrado, ahí es otra cosa, pero ese solo celebraremos. Esa es mi respuesta. Y claro, después te fijas que el sujeto está haciendo la acción. Tácito, ¿no? Nosotros vamos a hacer la acción. A ver la 14.
¿Sí? ¿Cuál es la clave? A ver, veamos. Exija su boleto. Usted, ¿no? A la sociedad dile no. Tú, ¿no? Te recojo a la salida, yo, ¿no? Tú, sé paciente, ¿no? Clave, la A de Andy Polo. Uh-huh. La 15, ahora tiene la estructura, ¿no? A ver, lo analizamos para ver la estructura. El exquisito plato de comida lo preparó nutritivamente, profe, no sea problema porque aquí el sujeto es tácito. Él preparó algo. Él. No hay nada que analizar. Fue rotunda la respuesta consciente del dirigente. Ella fue rotunda. ¿Qué fue rotunda? La respuesta consciente del dirigente. Ahí sí hay sujeto, profe, ¿no? Y obviamente tiene esta estructura, ¿no? Núcleo respuesta, la MD, consciente MD del dirigente MI. ¿Es lo que me están pidiendo? No. El avance económico del Perú es causado por la minería. Ello es causado por la minería, el avance económico del Perú. Ahí obviamente el núcleo va a ser avance el MD económico MD del Perú MI. No es lo que me piden. Está prohibido el mal uso de los aparatos móviles. Ello está prohibido. ¿Qué está prohibido? El mal uso de los aparatos móviles. Su estructura va a ser así. El MD, el adjetivo mal MD, malo, ¿no? Uso núcleo y de esos aparatos MI. ¿Me piden? Sí es lo que me piden, profe. La clave es la D. Perfecto. Ahí tienen las claves, por si alguna se nos pasó. Y a manera de retroalimentación, un pequeño esquema nomás, ¿no? Que resuma cómo ayer el sujeto, lo que hemos visto, ¿no? Captúralo. Hay varias formas, ¿no? La forma pronominal, el tema de la concordancia, la forma tradicional que es la pregunta. Yo he tratado de fusionar todas, ¿no? El tema de la concordancia no lo he trabajado tanto, eso lo veremos un tema aparte, concordancia nominal, verbal, ¿no? Pero básicamente yo voy a decir, ¿no? Verbo, pronombre, pregunta. Y aquí un poco su estructura y su clasificación, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Le llaman sujeto tácito, implícito o elíptico. Sujeto expreso o explícito. Le llaman sujeto pasivo o paciente. Sujeto activo o actante. Son nombres nomás. Y bien, muchachos. Uy, ahí me faltó eso. A ver, me faltó eso. Correcto. Muy bien, muchachos. Entonces, a ver, vamos a ver. Ya, no sé qué un minutito, me están pidiendo de favor las 7 y la 14. Ya, con eso ya terminamos. Las 7 y la 14. Ahí está la clave, aquí me pido las claves. Ahí está. Y me voy a salir para ir a la 14. Esta es la 14 tigre. A ver, captúralo, por favor. Y nos vamos a las 7 que también me pidieron. Y ahí me voy despidiendo también, tigres. Ahí está las 7. Me voy despidiendo. Ya nos reencontramos
la siguiente semana. Sigan estudiando, sigan investigando los temas, los contenidos que necesitas para tu examen, pero también reflexionando sobre lo que está pasando, ¿no? En nuestro país. No podemos ser ajeno a ello, ¿no? Y habrá otro espacio de repente para conversar más amplio de eso, pero por lo tanto, una tarea tuya como estudiante es investigar, leer, reflexionar, ¿no es cierto? Con eso ya estás haciendo bastante, tío, bastante. Bien, nos reencontramos muchachos ya hasta la siguiente semana, cuídense mucho.